La Biblioteca Departamental de Santa Cruz es un área de la gobernación que alberga más de 47.000 documentos del proceso de desarrollo y planificación departamental, correspondiente al periodo del Comité de Obras Públicas, Cordecruz, Prefectura y Gobernación. En nuestra sala de lectura, los usuarios pueden consultar el catálogo de la biblioteca o buscar información en Internet. Además de la consulta en sala, la biblioteca ofrece a nuestros usuarios servicio de hemeroteca, espacio infantil, 2.550 documentos digitalizados, Internet y Wi-Fi. Gracias al apoyo de Café Patrimonio, los lectores pueden servirse un café boliviano de cortesía con calidad de exportación. Actualmente desarrollamos diferentes actividades de fomento a la lectura, escritura y aprendizaje de nuestra historia de manera online. Difundimos nuestras actividades mediante nuestras redes sociales, Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube y un sitio Wix. De igual manera, gracias a una alianza con Fundación Cotas, la programación semanal es también proyectada por los canales de Cotas en sus diferentes señales. En el 2020, la Biblioteca Departamental obtuvo el premio a Biblioteca del Año, logrando un lugar importante dentro de su gremio a nivel nacional. Muy buenas tardes. La Biblioteca Departamental es un área de la Gobernación de Santa Cruz, la cual alberga documentos históricos del proceso de desarrollo de nuestro departamento, es decir, material biográfico y gráfico desde 1960 en adelante. Con el objetivo de acercar a nuestro público a la lectura, escritura, a nuestra historia, a nuestros gestores culturales, escritores, es que venimos realizando diferentes actividades de manera presencial y también virtual. Esta tarde les presentaremos de manera virtual una conferencia que titula Pérdidas y Duelo, la cual será insertada por nuestra amiga Olga Vallejos. Ella es escritora, coach, tanatóloga, autora del libro La Caja Púrpura, es orientadora en temas de duelo y pérdida. También es community manager, gestora de redes sociales y marketing digital. El libro La Caja Púrpura es un manual de acompañamiento para personas que están atravesando por un duelo. Tiene la cualidad de orientar en este proceso vulnerable, con información y tips que pueden ayudar a encontrar respuestas y consuelo. Conoceremos un poco más en la conferencia que daremos enseguida. Quisiéramos iniciar esta tarde agradeciendo a Café Patrimonio, un café nuestro, un café boliviano, el cual nos acompaña ya durante 5 años en las diferentes actividades de la Biblioteca Departamental y que ustedes pueden pasar a disfrutar aquí en la biblioteca de lunes a viernes de 8 a 4 de la tarde en horario continuo. De igual manera pueden pasar por un delicioso café y de repente algún acompañamiento a Demos Café, que está ubicado en la avenida San Martín, calle 5 Este. Quisiéramos agradecer de igual forma a la Fundación Cotas por abrir las puertas para llegar a sus hogares a través de la pantalla chica y estar cada vez todos más cerca. Bienvenidos sean todos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Olga. Muy buenas tardes, es un gusto saludarles. Yo encantada de compartir con ustedes nuevamente en esta oportunidad para hablar sobre duelo y las pérdidas que son un común denominador en nuestra vida. Claro que sí, nosotros somos los agradecidos por permitirnos compartir esta información que, bueno, dada la situación y la que estamos viviendo ahora con la pandemia, la verdad que es muy necesaria tener un apoyo, una contención de parte de personas que estén capacitadas como son ustedes, los coaches en tanatología. La dejamos en pantalla para que usted nos pueda exponer el tema. Muchas gracias, Olga. Muchísimas gracias, yo soy la agradecida. Muy buenas tardes, soy Olga Vallejos y en esta tarde vamos a compartir una conferencia que va a enriquecer un poco nuestra vida, orientándonos y ayudándonos un poquito a aprender sobre el tema de la pérdida y el duelo. Pérdidas y duelo se titula, soy autora del libro La Caja Púrpura y vamos a recoger lo más importante de esta experiencia que ha sido escribir este libro, que es un manual de supervivencia y hoja de ruta para las personas que han perdido un ser querido
Y no solamente un ser querido, sino que vamos a desarrollar un poquito el duelo y vamos a ver los tipos de duelo que a los seres humanos nos aqueja y muchas veces no tenemos la información necesaria para poder salir adelante en estos momentos difíciles. Este es el libro del que él estaba comentando, se llama La Caja Púrpura, y en esta tarde vamos a conocer un poquito. Este es nuestro tema que vamos a desarrollar. Vamos a hablar un poquito al iniciar sobre la tanatología, sobre el modelo Kubler-Ross, la pérdida o muerte, duelo y todas las etapas que esta pérdida conlleva, y las etapas también, que son 5, que enseguida vamos a desarrollar, preguntas frecuentes que recibo en mi página y los tipos de duelo finalmente. Decíamos sobre la tanatología. Vamos a conocer un poquito qué es la tanatología, cuál es la función que tiene esta disciplina, que es un brazo operativo muy hermoso de la psicología que permite a nosotros los coaches en tanatología poder orientar y acompañar a las personas que han perdido un ser querido y que están pasando por este proceso que finalmente es un tiempo, que no es una enfermedad, y en esta tarde vamos a descubrir qué es lo que es. ¿Sí? Su función principal es procurar al paciente o a cualquier ser humano que sufra una pérdida sea tratado con respeto, cariño, compasión y que conserve sobre todo su dignidad. La meta última de un tanatólogo es orientar, es no hacerle el duelo a la persona, sino orientar y acompañar en este camino, acompañar siendo una luz orientadora, ¿no? Un sostén en este camino difícil, ¿no? Sobre la pérdida. Hablábamos sobre el modelo Kubler-Ross. Un poquito vamos a irnos hacia la historia. ¿Quién ha sido la señora psiquiatra, escritora suizo-estadounidense, una de las mejores y mayores expertas en temas de duelo y muerte? Ha sido una de las primeras mujeres que se ha atrevido a hablar sobre estos temas que son bastante difíciles de abordar hasta nuestro tiempo. Imagínense, a mediados del siglo pasado, abordar temas de muerte, y una mujer médico, que en esos tiempos era bastante complicado ser médico para las mujeres. Y ella ha sido quien ha tenido el privilegio de compartir con personas moribundas y en ello hacer una investigación que ha permitido descubrir a ella, mediante su trabajo, con personas que estaban en situación terminal de muerte, y descubrió el modelo Kubler-Ross, que ahora se acomoda para todo tipo de pérdida, que son estos 5 pasos que son básicos, ¿no? En la pérdida, que son en la negociación, la ira, y de la negación, ira, negociación, depresión y aceptación, lo cual vamos a desarrollar también enseguida. Vamos a centrarnos primeramente en la pérdida en sí. ¿Qué es una pérdida o muerte? De ahí vamos a sentar las bases para continuar hablando sobre el duelo. La pérdida es dejar de poseer algo que yo tenía o que tengo, a lo que le tenía muchísimo cariño. Puede ser una persona o puede ser una cosa. La pérdida no solamente se genera por la muerte de alguien, sino también puede ser la pérdida de un trabajo, que enseguida también lo vamos a desarrollar. Puede ser la jubilación, puede ser el cambio de país, puede ser también perder una mascota. El aborto también entra en una pérdida que es bastante incomprendida socialmente. Eso es la pérdida, dejar de tener algo a lo que yo le tenía muchísimo afecto. Si no hemos tenido afecto hacia algo, no existe pérdida. Por eso se dice que solamente podemos sentir dolor cuando perdemos algo que hemos amado, ¿sí? Avanzamos. ¿Qué es un duelo? El duelo es la consecuencia de la pérdida. Hace un segundo estábamos hablando sobre la pérdida en sí, que es dejar de tener algo que yo amaba muchísimo. Puede ser algo material o puede ser algo
puede ser una persona, o puede ser un trabajo, puede ser algo que yo he querido muchísimo. ¿Qué es un duelo? El duelo es la consecuencia de eso que yo perdí, ¿sí? Y este duelo tiene un proceso, tiene pasos que se van a desarrollar en un tiempo que no es igual para todos los seres humanos, porque todos somos diferentes, todos tenemos nuestra propia educación, nuestra propia cultura, reaccionamos de acuerdo a nuestra formación y de acuerdo a nuestro conocimiento. Entonces, los duelos no pueden ser iguales entre una persona u otra, por eso es que no existe un tiempo estándar que yo pueda decir 1 año, 2 años, 6 meses, no hay un tiempo, pero para todos es igual este proceso, que pasamos primeramente por una negación, luego nos enojamos, luego negociamos, luego nos deprimimos y finalmente aceptamos. Este es el proceso del dolor, de aquella pérdida que habíamos hablado hace un segundo, conlleva este duelo, este proceso. Ahora vamos a desarrollar este proceso, o estos pasos. La primera etapa decíamos la negación. La negación, si nos ponemos a pensar un poquito, tiene que ver con ese primer momento, con esa primera noticia que nosotros recibimos de la pérdida, o de la mala noticia, o de un diagnóstico malo, médico, que nos digan que tenemos cáncer o que vamos a perder alguna extremidad de nuestro cuerpo. ¿Cómo reaccionamos en ese momento? Negamos la situación. Recuerdan, el no puede ser, no a mí, no me puede estar pasando esto, ¿por qué a mí? ¿No es cierto? Entonces, todas estas reacciones de negación que nosotros tenemos hacia la pérdida amortiguan ese golpe, ¿no? Ese golpe fuerte que viene hacia nuestro corazón, que puede matarnos de un paro cardíaco. Entonces, con esta negación nosotros engañamos a nuestra mente, a nuestra psique, y ganamos tiempo para que nosotros podamos asimilar ese dolor tan inmenso que estamos sufriendo por esta pérdida. Avanzamos. La segunda etapa del duelo, estamos abordando el tema del duelo y estamos repasando los 5 pasos que es el modelo Kubler-Ross, que se acomoda para todo tipo de duelo. Sí, la segunda etapa es la ira. Nos enojamos muchísimo, estamos irritables y empezamos a decir ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Empezamos a buscar culpables por esta pérdida. En el caso de que alguien haya fallecido, culpamos a alguien, a la persona más cercana que haya estado en ese momento con nuestro ser querido, al médico, al auto, a la persona que no auxilió a tiempo, a ese ser humano que tuvo que fallecer, etcétera. Pero buscamos responsabilidades fuera de nosotros, no asumimos nuestra responsabilidad, ¿sí? Empezamos a buscar justicia. Eso pasa en esta segunda etapa y eso es completamente normal. Y aquí quisiera subrayar un poquito. Cuando estamos en esta etapa del enojo, en el duelo, muchas veces nos sentimos muy culpables cuando nos enojamos con Dios. Nos enojamos muchísimo. Yo permanecí muchísimo tiempo enojada con Él y me sentía culpable también por eso. Era consciente de que no debería enojarme con Él, pero estaba molesta. Entonces, todas estas cosas son totalmente normales. Estás viviendo un duelo normal si sientes irritabilidad, si estás molesto, si estás empezando a buscar culpables, responsables sobre esa pérdida y buscas justicia. Eso es totalmente normal, es parte del proceso de dolor. En la tercera etapa de la negociación empieza a surgir la esperanza. Sí, recordemos que estamos hablando del duelo y estamos repasando las etapas que transcurren un duelo. Surge la esperanza y empezamos a decir, al menos viví, al menos quisiera tener la oportunidad de vivir. En el caso de una persona que haya sido diagnosticada con cáncer, al menos quisiera vivir un par de años más, unos 3 años más, unos 5 años, hasta conocer a mis nietos, hasta ver a mis hijos realizados, universitarios, etcétera. Empezamos a sentir en nosotros una esperanza
lo que no teníamos en las 2 etapas anteriores, ¿se acuerdan? Negamos y estábamos enojados. Ahora estamos empezando a negociar. Empezamos a decir, al menos tuve, al menos amé a esa persona, al menos tuve la oportunidad de estar, como en mi caso, 10 años casada, con un matrimonio muy hermoso y 2 hijos maravillosos. Entonces, empiezo a encontrar motivos para agradecer y tener esperanza. Avanzamos. Llegamos a la 4ª etapa del duelo. Estamos avanzando las etapas que transcurre el ser humano cuando ocurre una pérdida en su vida. Tenemos la depresión en la 4ª etapa. Y en esta 4ª etapa empezamos a crear conciencia de la realidad. Nos damos cuenta que negarnos no funciona, que taparnos los ojos ante la realidad no funcionó, que no funcionó decir que no pasó. Seguramente ustedes van a recordar cuando sufrieron una pérdida por mucho tiempo. Nosotros todavía seguimos, nuestras conversaciones todavía son en presente cuando ha fallecido una persona. Aún servimos el plato de comida porque estábamos acostumbrados o estábamos acostumbrados a compartir con ese ser humano. Yo recuerdo que cocinaba y siempre servía 4 platos y eso me mataba y eso era parte de mi duelo. O sea, yo estaba en un proceso de aceptación. Hoy lo puedo ver, pero en ese tiempo, pero sí lo recuerdo ahora. Y eso es totalmente normal. Sí nos pasa eso. Seguimos pensando que tenemos a esa persona en nuestra vida. En esta 4ª etapa, empezamos a tener conciencia de la realidad, nos quedamos mucho más silenciosos, rechazamos visitas, y eso es totalmente normal. Tenemos que nosotros también, los acompañantes de duelo, en este caso, ¿cuál es nuestro rol de nosotros? Si somos amigos, si somos familia, si somos el esposo, o si somos la esposa o el hijo. Tenemos que ser buenos acompañadores también de las personas que están pasando por un duelo. No tenemos por ningún motivo que presionar en su proceso. Tenemos que solamente acompañar. Ese es nuestro rol. Si queremos saber cuál es nuestro rol como persona acompañadora en tema de duelo, es simplemente escuchar. No tenemos que hablar, no tenemos que convertirnos en grandes tanatólogos experimentados en esto, empezar a dar consejos sobre el futuro, ayudarle a tomar decisiones a priori en cuanto fallecido el marido, digamos, vamos a hacer esto con tus hijos, o vas a vivir en este lugar, o vas a estar a cargo mío. Dejar que fluya ese proceso de dolor y la persona tiene que llorar. Hay personas que me hablan a la página y me dicen, la persona que está sufriendo por un duelo pero llora mucho. Es totalmente llorar, totalmente normal es llorar. Esa es la consecuencia de la pérdida, necesitamos llorar. ¿Sí? Mientras más lloremos, significa que nosotros estamos sanando. Ese es el significado de nuestro llanto en el proceso de duelo. ¿Sí? Entonces aprendamos también a ser buenos acompañadores de nuestra familia cuando están en este proceso de duelo. Respetar su silencio si no quiere hablar, y si quiere hablar, ser buenos escuchadores, quedarnos en silencio y escuchar, no ser aconsejadores, no seamos aconsejadores. Cuando amerite la oportunidad, cuando ya la persona haya pasado por una 5ª etapa, y hoy vamos a aprender cuándo es que una persona ya podemos decir que ha pasado hasta la 5ª etapa. ¿Sí? Estamos sobre la 4ª etapa, llora mucho y se lamenta, eso es totalmente normal. No necesita consejos, necesita hablar mucho, necesita 2 oídos que quieran escuchar muchísimo, ¿no? Necesita que le escuchen y le sostengan, sobre todo en esta etapa. Y vamos a subrayar también en esta etapa, que es la más complicada del tema del duelo, porque es como estar en un pozo profundo aquí en la depresión. Es bastante álgido el tema porque aquí muchísimas personas se quedan en esta 4ª etapa cuando ya están a punto de llegar a la 5ª, que es la aceptación. Aquí normalmente arman su carpita y se quedan a vivir ahí, ¿no? Y por muchos años, ¿no? Estamos ahí y no queremos salir de ahí.
Llegamos a la quinta etapa, estamos hablando sobre los procesos y etapas del duelo. Aceptación. Llegamos a la aceptación, que es la quinta etapa. Aquí surge cierta paz, creamos ya mucha autonomía sobre nosotros, empezamos a tener esperanza, aceptamos abiertamente hablar sobre el tema. Fíjense que antes de la quinta etapa es muy difícil para una persona hablar sobre su pérdida sin llorar. Si usted quiere saber si su ser amado aún está enclaustrado en un duelo, es fácil. Usted va a surgir el tema de la pérdida en su conversación. Si esa persona aún llora, aún aún se emociona, físicamente empieza a latir fuerte su corazón, a sudar, a llorar. Esas son directamente síntomas de que una persona aún tiene pendiente un duelo que trabajar, un duelo que ser acompañado, que ser orientado. Recordemos que el duelo sin orientación es un duelo bastante difícil, es como caminar en la oscuridad sin una velita, sin una luz que nos indique hacia dónde está el camino. La información es clave en el duelo, la orientación es clave. No tenemos que tener vergüenza de pedir ayuda, no tenemos que tener vergüenza de buscar a una persona, a un tanatólogo, a un coach, a un psicólogo que pueda orientarnos. ¿Qué es el duelo? ¿Cuáles son sus etapas? ¿No? ¿Cuánto va a durar? Efectivamente no sabemos cuánto va a durar, pero por lo menos tenemos la certeza de que no se va a elevar el dolor al infinito, de que el duelo en algún momento va a cesar, en algún momento vamos a llegar a la aceptación, vamos a tener paz, vamos a empezar a tener autonomía en nuestra vida, vamos a empezar a tener esperanza y es posible volver a ser felices, ¿sí? Es sin luchar por olvidar a esa persona, sino por recolocar, reacomodar a ese ser amado en nuestra vida, ponerlo en un lugar especial en nuestro corazón y continuar hacia adelante, recoger lo mejor que pasó en esa relación de padre a hijo, de hijo a padre, o si hemos perdido un esposo, recogemos lo mejor, nos quedamos con ese recuerdo maravilloso de ese ser amado y continuamos hacia adelante con nuestra vida. Seguimos avanzando. Vamos a tocar los tipos de duelo. Hasta el momento hemos abordado el tema de la pérdida y los pasos que conlleva el duelo. El duelo es la consecuencia de la pérdida y el duelo tiene sus procesos que hemos visto que son 5. ¿Ok? Ahora vamos a ver los tipos de duelo. Hay diferentes tipos de duelo, son muchos, pero aquí vamos a resumir los más importantes que yo he considerado que son los más comunes. ¿Usted sabía que cambiarse de casa conlleva un duelo en el ser humano? No solamente en las personas adultas, nosotros muchas veces no volcamos la mirada hacia los niños y hacia los adultos mayores. El duelo es para todos igual. ¿Sí? No hay un duelo especial para una persona adulta, no hay un duelo especial para un adulto, para un teenager y para un niño. El duelo es el mismo, pero tiene sus diferentes puntos de dolor más fuertes. En este caso, las personas adultas mayores es muy vulnerable su duelo porque es bastante solo, ¿sí? Tiene un círculo pequeño y es bastante complicado, al igual que el duelo de un bebé, de un niño. ¿Sí? Esos dos extremos son bastante difíciles, ¿sí? Entonces, toda la familia que se haya trasladado de una casa a otra, supongamos aquí en Santa Cruz, de un lugar a otro, o si nos hemos cambiado a otro departamento o a otro país, el duelo es el mismo, porque el duelo es un cambio que ocurre en nuestra vida, ¿sí? Si te das cuenta, el perder a un ser amado es un cambio que surge, o que sufrimos, y que este proceso de duelo, este tiempo de duelo es precisamente para reacomodar nuestra vida, nuestras emociones, ¿sí? En un nuevo estatus. Es un viaje del punto A al punto B. Y en este viaje del punto A al punto B es donde el tanatólogo o coach o psicólogo te puede acompañar y te puede orientar y puedes llegar hasta el final con
duelo trabajado diciendo que haya sido saludable, ¿sí? Entonces, el cambio de casa también conlleva un duelo. Tipos de duelo. El cambio de trabajo también supone un duelo porque hemos perdido nuestro círculo de amigos, hemos perdido seguramente una seguridad financiera, algún seguro, ya no va a ser nuestra economía lo mismo. Aquí hay un punto que quisiera resaltar y que se van a dar cuenta que también hay veces en situaciones positivas que ocurren en nuestra vida también hay un duelo. Si nos damos cuenta, por ejemplo, han ascendido a una persona a un cargo mucho más alto con un sueldo muchísimo mejor, pero se ha tenido que cambiar de lugar, sí, ha tenido que ir a otra sucursal, etc. También va a haber un proceso de duelo, no tan profundo, pero sí. Entonces, los duelos son una constante en nuestra vida. Vamos perdiendo desde que nosotros nacemos hasta que morimos, solo que hay duelos que son muchísimo más fuertes. Por eso es que relacionamos la pérdida con la muerte. La muerte supone una de las pérdidas mucho más difíciles en nuestra vida. Entonces, el cambio de trabajo también supone una pérdida. El diagnóstico de una enfermedad crónica también supone una pérdida. Y en muchas oportunidades aquí se genera en este diagnóstico de esta enfermedad crónica, que muchas veces es cáncer, empieza inmediatamente la persona enferma y la familia empiezan a vivir un duelo anterior. Por ejemplo, ellos viven el duelo antes de la muerte. No sé si logro hacerme entender. Al momento del diagnóstico empieza el duelo de esa persona que desgraciadamente va a fallecer dentro de un tiempo, porque lastimosamente hasta el día de hoy no hay una cura para el cáncer. Sí, en algunas oportunidades sí, hay personas que logran salir, pero muchas no. Entonces, cuando se le diagnostica la enfermedad crónica a esa persona que va a fallecer también sufre un duelo y pasa el mismo proceso que la familia. Sí, aquí se vive un duelo previo. Hay dos tipos de duelo, de la persona que va a fallecer en este caso y de la familia. Ese es el duelo que yo viví cuando mi mamá falleció. Ella falleció de cáncer. Vamos a poner un ejemplo que a mi mamá le detectaron el cáncer en octubre y mi mamá falleció en julio. ¿Sí? Nuestro duelo empezó en octubre, nuestro duelo como familia y el duelo suyo. ¿Sí? Llegamos al mes de julio ya con un duelo trabajado, es decir, hemos vivido un duelo previo. Por eso es que cuando las personas fallecen por el tema de enfermedades crónicas, llegamos con cierta paz, aceptamos esa muerte, porque estamos viendo sufrir a esa persona y deseamos que descanse. ¿Sí? Entonces, hemos vivido un duelo previo. Existe también el duelo previo y se da en estos casos de enfermedades crónicas. Avanzamos. Aquí es ruptura amorosa. Hay un error en nuestro arte, pero aquí es ruptura amorosa, ¿ok? Cuando usted alguna vez terminó con su novio, ese sufrimiento inmenso que lloró muchas veces, muchas noches, eso se llama duelo. Y el divorcio también es un duelo. Entonces, terminar una relación también conlleva un duelo, un tiempo. Es por eso que cuando terminamos una relación tenemos que darnos ese tiempo de sanar para poder iniciar nuevamente una relación. Yo no le creo a una persona que termina una relación hoy y el viernes ya está con otra persona y que está feliz. No le creo. Y no le creí cuando J.Lo terminó con su esposo o su prometido y a la semana o a los 2 días estaba con otra persona. No estoy juzgando absolutamente. Y se notaba feliz. Primera cosa, no le creo que ella haya llegado feliz a esa otra relación. No, ha pasado algo ahí, o se ha terminado esa relación 2 años antes y no sabíamos,
¿no? Por eso no podemos juzgar. Pero tenemos nosotros que darnos ese tiempo saludable para nosotros, para no dañar a otra persona y no dañarnos a nosotros mismos. Hay que darnos un tiempo para sanar y luego continuar. Pérdida de una mascota. Estas son una de las pérdidas que son un tanto incomprendidas por la sociedad. Sí, yo les voy a decir que el dolor de la pérdida, el dolor suyo es el dolor más grande. No hay un medidor de dolor en el que se pueda decir, no, perder a un hijo es el dolor más grande. El dolor que estás sintiendo, ese es el dolor más grande. Podemos sentir un dolor inmenso por la pérdida de una mascota y nosotros tenemos que ser muy respetuosos con el dolor de los otros. La pérdida de una mascotita también supone una pérdida. Avanzamos. El aborto es una de las pérdidas que son también bastante incomprendidas por la sociedad, porque muchísimas veces en esta situación la persona o la niña o la señora o la mujer en este caso que está pasando por este tema no tiene la libertad de conversar en público sobre este tema, porque las pérdidas que son compartidas son muchísimo más livianas de llevar. Compartir nuestro dolor con los demás nos hace mucho bien, pero en este caso suceden dos cosas: o no tenemos la libertad de compartir abiertamente nuestra pérdida de un aborto, o no somos comprendidos por la sociedad, porque se dice fácilmente, no, es un niño que no ha nacido y no has tenido la oportunidad de conocer y por eso no te debe doler tanto, ¿no? Pero nuevamente les digo, la pérdida que estás sufriendo, ya sea por un gatito, por un lorito, o sea, un aborto, tu pérdida es el mayor dolor y se tiene que respetar. Avanzamos. La pérdida de la libertad, en este caso las personas que desafortunadamente por algún delito, por alguna cosa tienen que irse a la cárcel, también supone una pérdida, porque estamos perdiendo nuestra libertad. El cambio de país, hace un rato les decía que cambiarnos de casa de un lugar a otro es una pérdida también, cambiarnos de país, cambiar de cultura, nuestra comida, nuestras costumbres, etcétera, supone un cambio. Entonces eso también es una pérdida. Perder la esperanza y la seguridad también es una pérdida. ¿Saben que también es una pérdida no haber logrado lo que hemos querido? Por ejemplo, si hemos querido estudiar una carrera en la universidad y no hemos logrado eso que tanto queríamos, también supone una pérdida. Y así hay muchísimos tipos de pérdida. Hasta ahí hemos avanzado los tipos de pérdida. Ahora vamos a desarrollar qué es el luto. Y les digo esto porque se confunde muchísimo el duelo y el luto, o me preguntan frecuentemente qué es el luto y el duelo. El duelo es la consecuencia de la pérdida. Aquello que tenía ya no lo tengo, ahora va a venir un duelo que va a ser un tiempo, que van a ser unas etapas que yo tengo que respetar en mí y que tengo que tenerme paciencia y que tengo que vivirlo. El duelo lo tenemos que vivir. Si no vivimos el duelo, no tenemos la oportunidad de sanar, ¿ok? Entonces, el luto es una convención social diferente en los países. Obviamente en nuestro país, si nos ponemos a ver nuestra cultura, socialmente se exige que las personas lleven una vestimenta negra, pongan un rosón negro en su casa. Entonces eso tiene que ver con nuestra cultura, ¿sí? El color negro es una exigencia social donde se exige que el dolor se revele de esa manera, ¿sí? Ese es el luto. Mostrar de manera externa lo que estoy sintiendo por dentro, ¿ok? En una convención social, he dicho en diferentes países puede ser distinto. En países en los que se visten de blanco, en otros lados se visten de rojo,
pero nuestro país es negro. Sí, hay una historia muy hermosa sobre el tema del luto, que podríamos hablar también de eso en esta oportunidad. ¿Qué hacer ante el duelo? Ya hemos abordado al principio de esta conferencia sobre el tema de la pérdida. La pérdida es dejar de tener algo que yo amaba muchísimo y que ahora ya no lo tengo. Esa es la pérdida. Luego, a esta pérdida sobreviene un duelo. Ese duelo tiene sus etapas que ya hemos desarrollado, que son 5. Hemos dicho que es el modelo Kubler-Ross, de la negación, la ira, negociación, la depresión y finalmente la aceptación. Esa es el proceso del duelo. Ahora, ¿qué hacer ante el duelo? ¿Qué podemos hacer ante el duelo? Ya decíamos hace un momento, permitirse sentir, vivir el dolor. Si no nos permitimos sentir, vivir el dolor, no vamos a poder sanar. ¿Qué es permitirse vivir el dolor? Si es que tenemos ganas de estar tristes, tenemos que estar tristes. Permitámonos estar tristes. Estar tristes está bien si estamos en duelo. Y si queremos estar alegres también, permitámonos estar alegres. No nos sintamos culpables por eso. En muchas oportunidades uno se siente culpable cuando empieza a reírse o quiere compartir ciertas cosas con nuestra familia. Pensamos que todo el tiempo tenemos que estar tristes. Es decir, permitámonos vivir el dolor y permitámonos sentir lo que en ese momento nuestras emociones nos permitan. Si queremos estar alegres, podemos estar alegres. Si tenemos que estar tristes, permitámonos estar tristes. No evadirlo. ¿Sí? Yo he conocido personas que han venido a mí, pero que se han sentado a mi lado y no se han permitido llorar. O sea, era un río que quería llover por sus ojos, pero no se permitían eso. Si no es malo llorar, no está mal llorar, es buenísimo llorar. Y no lloran las personas débiles, sino alguien que muestra su humanidad, ¿no? Esas personas que muestran su vulnerabilidad como seres humanos, es totalmente normal llorar. Sí, evadirlo. ¿Cómo podemos evadir? También con alcohol. Estamos evadiendo, estamos anestesiando nuestra alma y nuestra parte física, no con medicamentos, durmiendo demasiado o no durmiendo. No luchar contra el dolor, que les decía hace un momento. No resistirnos. Si estamos en la calle y queremos llorar, lloremos. No tengamos vergüenza de hacer eso. No luchar contra el dolor, sino pasar a través de él. ¿Sí? Aceptar la ansiedad, la tristeza, y aquí es el único lugar donde yo aconsejo a las personas rendirse, no resistirse. Mientras más nos resistamos a sentir dolor, vamos a sufrir mucho más. ¿Sí? Si nos rendimos, levantamos las manos y decimos, ok, voy a sentir por un tiempo, voy a estar así y me permito estar así. No es malo sentir dolor, no es malo llorar, no es malo pedir ayuda, no es malo decir que llamar a una persona para que nos pueda escuchar, etcétera. Seguimos. Hablábamos de la ayuda. Aceptar ayuda, pedir ayuda, no es malo pedir ayuda. ¿Sí? No creernos autosuficientes, porque la compañía en el duelo es muy importante. Aparte de la información, que es clave. Siempre digo, la información es clave y la compañía es clave. Permitámonos que nos acompañen. Permitámonos que nos escuchen. Sí, porque en un momento de nuestro duelo, al iniciar hasta la 4ª etapa, el doliente habla y habla y habla y habla mucho, y hay gente que se aburre, ¿saben? Se aburre. Y aprendamos a tener paciencia con las personas, especialmente con las personas adultas mayores. Ellos van a repetir muchas veces, van a empezar a conversar sobre esa persona, van a recordar, y en ese recuerdo van a llorar, etcétera. Están viviendo un proceso de duelo en el que a nosotros nos toca en ese momento ser acompañadores, y tenemos que aprender a ser buena compañía también. ¿Y cómo somos buena compañía? Escuchando. Esa es la mejor ayuda, escuchar.
¿sí? Decíamos, no aceptamos ayuda por orgullo o por no querer molestar, porque no sabes a quién pedir ayuda. Siempre tenemos a alguien que nos puede escuchar, ¿ok? Las cartitas de despedida. ¿Saben? Esto es muy liberador. Es muy liberador hacerlo. Reconocer, bueno, este es un modelo más o menos cómo podríamos hacerlo. Ahora, aquí seguramente muchas personas van a decir, pero ¿cómo me puedo despedir de la persona que ya se ha ido? Aquí pongamos un paréntesis antes de decir todo esto, ¿ok? ¿Cómo puedo despedirme de la persona que se ha ido sin más así? Falleció en estos casos de las muertes del COVID también, que no hemos tenido la oportunidad de compartir con ese ser humano o con ese ser amado, decirle nuestras últimas palabras o que esa persona nos diga las últimas palabras que quiera hacia nosotros. No haya habido esa oportunidad, ese momento que nos haya dado paz en nuestra vida. Es decir, yo dije lo que quería decir y esa persona me dijo lo que yo quería decir. Sí quedó con paz, pero no hubo eso. ¿Ok? Pero yo quiero decirle que es posible despedirse de una persona que ya haya fallecido, es posible hacerlo, ¿sí? Y usted va a recordar, me va a recordar cuando se acuerde y si hace esto. Mire, tiene que hacer esto. Usted puede hacer una cartita por semana a la persona que ha fallecido. Me va a decir loca, pero esto ayuda muchísimo. ¿Sí? He tenido muchas personas que me han escrito y de hecho está comprobado científicamente que funciona. ¿Sí? En tiempos de COVID, los estudiantes de la Universidad de Stanford de Estados Unidos lo han hecho nuevamente, han hecho como un estudio y ha funcionado para personas que han fallecido de COVID, ¿no? que se han comunicado mediante cartas. En principio, la cartita tenemos que reconocer el valor de esa persona, recordar momentos claves, pedir perdón, perdonar, dar las gracias, decir que queremos, que amamos a esa persona y finalmente decir adiós. Mientras más cartitas escribas, nadie tiene que verlo. Tu terapeuta, tu psicólogo, nadie tiene que verlo. Esto es solamente entre tú y la persona que falleció y Dios. Ahí es, entre ellos. ¿Ok? Juntas las cartitas y en algún momento cuando estés preparado las quemas todas y ahí vas a sentir una paz enorme en tu corazón. Esa es una manera muy bonita de despedirse de las personas que se han ido sin tener la oportunidad de hacerlo. En muchísimos casos no le hemos tenido la oportunidad de despedirnos. Continuamos. ¿Cómo rendimos honor también a las personas que ya han fallecido? Y una manera también de seguir despidiéndonos y de soltarlos y de dejarlos ir. ¿Okay? Aquí vimos 4 sencillos pasitos que podríamos hacer, ¿no? En primera, honrar a esa persona. En segunda, agradecer. En tercera, perdonar y pedir perdón. Y en cuarta, dejar ir. ¿Ok? En primera, te honro porque fuiste, te respeto porque me has dado, me has regalado, me has permitido compartir contigo este tiempo, 10 años, 20 años, toda una vida, etc. Y en segunda, agradecer, te agradezco por la vida maravillosa que me has regalado, por los bellos momentos. Siempre hay tantas cosas para agradecer que pueden llenar nuestro corazón. ¿Sí? Perdonar por muchas cosas que hayan pasado, nadie tiene que saber, solamente tú. Y pedir perdón. Usted sabe que se puede pedir perdón a las personas que se han ido para tener paz en nuestra vida, ¿sí? En nuestro corazón. Te perdono y perdóname por. Te dejo ir finalmente, ¿ok? Te dejo ir, te libero de mí para que sigas tu camino en otra dimensión. Entonces, lo que estamos tratando aquí es de tener paz en nuestra vida, ¿sí? De resolver eso que tenemos en nuestro corazón pendiente todos los días, es decir, no le dije, no le agradecí lo que hizo por mí, o no le pedí perdón por esto, o él no me perdonó por esto, ¿no? Entonces tenemos la oportunidad de hacerlo. ¿Ok? Seguimos. Preguntas frecuentes.
De aquí para adelante vamos a ver algunas preguntas frecuentes que mis lectores me hacen a mis páginas y que son muy curiosos muchas veces, pero a mí me encanta contestar, me encanta que me pregunten. Siempre que quieran, déjenme sus preguntitas a mi teléfono o a la página y yo feliz de contestarles. Aquí hay un código de barras, puedes escanear mi número de teléfono y me puedes escribir. Yo feliz de contestar sus dudas y sus preguntas acerca del tema del duelo, ¿sí? Aquí hay una pregunta que constantemente me hacen. Las etapas del duelo se presentan siempre en ese orden. ¿Cuáles eran las etapas del duelo? Eran 5, ¿verdad? Era la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación, ¿no es cierto? 5. Entonces me está preguntando si estas 5 etapas tienen que presentarse en un orden, ¿sí? En un orden. No. La respuesta es no. No tenemos que pasar por todas las etapas. Algunos seres humanos no van a pasar por todas las etapas. Por ejemplo, no me quiero poner de ejemplo, pero mira, llevo casi 7 años hablando sobre duelo y no quiero decir que estoy preparada para perder a algún ser amado, sino que estoy informada. ¿Sí? Hay una diferencia. Nadie estamos preparados para perder a quien amamos. Nunca vamos a estar preparados para perder a un hijo, para perder a un hermano. Nunca queremos perderlos. Pero sí estoy capacitada, sí estoy informada, sí estoy consciente de qué es normal, qué no es normal, de qué está bueno, qué está mal, qué es normal que me pase, qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer. ¿Se dan cuenta que es importante la información para poder salir adelante en temas de duelo? Es muy importante porque yo les digo, vivir estancado con una pérdida es muy difícil porque perdemos la capacidad de estar bien, perdemos de compartir con nuestra familia, perdemos calidad de vida, perdemos muchas cosas por estar retraídos, por hacernos a un lado, no ir a visitar a nuestros seres queridos, por querer estar solos. Claro que es normal, pero nos perdemos de muchas cosas, incluso de nuestros hijos. En mi caso tengo 2 hombrecitos a los que seguido nomás, después que falleció mi esposo, tuve que reponerme para poder ser una madre y padre para ellos. Entonces, es muy importante informarlos, ¿sí? Ya, volvemos a esto. ¿Las etapas de duelo se presentan siempre en ese orden? No. Algunas personas como yo, por ejemplo, no vamos a pasar necesariamente por todas las etapas, ¿sí? Y ya les decía, todos reaccionamos de manera diferente de acuerdo a nuestra formación, de acuerdo a nuestra educación, de acuerdo a nuestra cultura, de acuerdo a nuestro conocimiento, ¿sí? Vamos a tener un duelo consciente. Mi duelo va a ser consciente e informado, ¿sí? Y de una persona que no tenga conocimiento sobre duelo, y eso no está mal porque en su mayoría no hemos tenido la oportunidad de poder aprender. De hecho, hablar del tema de la muerte es un tabú total aún en nuestra sociedad en este tiempo, y no está mal no saber, lo que está mal es no querer aprender, ¿no es cierto? Entonces, la persona que no tiene conocimiento sobre duelo va a tener un duelo emocional, es decir, va a reaccionar como le venga en ese momento. Pero yo que tengo cierto conocimiento acerca del duelo, que ya me he informado, que me he formado, que he estudiado para esto, entonces voy a tener un duelo consciente, ¿ok? Tampoco vamos a pasar en un orden total hasta la 5ª etapa. Hay personas que no van a pasar. Ahora podemos avanzar hasta la 4ª y volver nuevamente a negociar, volver a deprimirme. Entonces estamos ahí en un círculo, ¿no es cierto? Es una alta y baja, no es ningún duelo es lineal del punto A al punto B. Hay subidas, bajadas, hay momentos buenos, malos, y eso es totalmente normal. Vamos a seguir avanzando. ¿Cómo sé que ya llegué a la aceptación? Esa es otra pregunta frecuente que siempre me hacen mis lectores. Cuando nos podemos sentar con una persona a conversar sobre su pérdida
y que esa persona que ha tenido esa pérdida tiene la capacidad de conversar conmigo sin emocionarse, ¿ok? Sin llorar, sin desbordarse. Ahí yo sé que esa persona ya tiene un duelo totalmente trabajado, totalmente aceptado. ¿Sí? No superamos los duelos. Eso también tenemos que saber, no superamos nada. Aceptamos, recolocamos a la persona y seguimos adelante. No superamos, ¿sí? No superamos, tampoco olvidamos. ¿Sí? Eso no nos tenemos que olvidar, eso es básico. No luchemos por olvidar a nuestro ser amado. Luchemos por recordarlo, ¿sí? Por recordarlo, por honrarlo, por recordarlo con amor, con agradecimiento, recordarlo siempre de la mejor manera, con una sonrisa, ¿sí? Eso es, así yo ya sé que esa persona ya aceptó su duelo, cuando me habla con amor de ese ser amado que se ha ido, ¿ok? Vamos a seguir avanzando. ¿Cuánto dura un proceso de duelo? No hay un tiempo determinado que diga son 3 meses, son 6 meses, por eso. El duelo es totalmente personal, íntimo e individual. Por eso es que no podemos nosotros, si estamos en un duelo, compararnos con otra persona. Es decir, lastimosamente, vivimos en una sociedad que hemos escuchado en muchísimas oportunidades, me pasó. Como tal persona ya está bien y usted no, porque somos diferentes. Todos somos distintos, todos elaboramos nuestro duelo de manera diferente. Nadie en ninguna parte del mundo tiene un duelo igual. Entonces, unos lo van a hacer en 3 meses y está bien. En 6 meses está perfecto. Llevamos 1 año, está bien. Cuando ya son 2 años hacia 3, aún estamos negando, entonces ya tenemos indicios de un duelo que tiene que ser tratado con un psicólogo, ¿no es cierto? Entonces no hay un tiempo determinado para el proceso de duelo. Es diferente. El duelo es una enfermedad, no es una enfermedad, es totalmente normal. El duelo es parte de nuestra vida. Yo les decía que el duelo y las pérdidas nos acompañan desde el momento que nosotros venimos a este mundo, ¿sí? Desde que llegamos aquí, nosotros atravesamos por distintas pérdidas todos los días en que ni siquiera nos damos cuenta. Muchas veces estamos en una pérdida y no lo sabemos. Por ejemplo, los niños crecen y van perdiendo la voz, se van haciendo adolescentes. Ahí los niños van sufriendo pérdidas a lo largo de su vida, ¿no es cierto? Dejan los juguetitos y ahora tienen intereses por otras cosas. Y las mujercitas también, el cambio físico en su cuerpo, en su parte emocional. Entonces, todas esas cosas conllevan una pérdida. Por eso la etapa de la adolescencia es un tiempo bastante crítico para ellos, porque están viviendo un cambio físico y emocional y aparte están pasando por una pérdida. Entonces, por eso nosotros los papás tenemos que ser bastante comprensivos con ellos. No pedir a nuestro hijo que sea comprensivo con uno, ser nosotros que ya hemos pasado por ese momento, ser comprensivos con ellos, ¿ok? Entonces el duelo no es una enfermedad. ¿Qué síntomas puedo presentar que sean normales en el duelo? Y recordemos que el duelo afecta en todos los niveles. El duelo afecta de manera física y de manera emocional, ¿sí? Por eso es que es tan complicado este tiempo y tenemos que darle énfasis, buscar momentos y espacios como estos para poder informarnos, para poder aprender, para poder tener un conocimiento, para poder ayudar a nuestra familia, ¿no? A ver, vamos a ver los cambios. Aquí están los cambios físicos que tenemos cuando nosotros estamos atravesando por un duelo. Pueden ser dolores musculares, sensación de tensión, que es totalmente normal, ¿ok? Dolores de cabeza, insomnio,
dolor estomacal, náuseas, falta de deseos sexuales, ansiedad o falta de apetito. Se dan cuenta cómo una pérdida puede afectar de manera física también. Ahora vamos a ver cómo nos afecta de manera emocional. Nos atravesamos por sentimientos de tristeza, enfado, rabia, culpa, miedo, ansiedad, soledad, desamparo, impotencia, añoranza, anhelo y cansancio existencial, desesperanza, abatimiento, sensación de abandono, amargura y sentimiento de venganza, ¿no? Y muchas cosas más. Así nos afecta de manera emocional también el duelo, por eso es tan importante informarnos y conocer. Pasamos, seguimos avanzando. Hay otra preguntita que también me hacen constantemente. ¿Algún día olvidaré a mi ser querido? Nunca lo vamos a olvidar. Eso les decía hace un momento, no luchemos por olvidar, especialmente cuando rompemos una relación o nos divorciamos de alguien. No luchemos por olvidar a esa persona, sino luchemos por recordar de manera responsable, ¿sí? Pongámosle un lugar, de hecho sí va a tener un lugar en nuestra vida, démosle su lugar y reconozcamos a esa persona que ha sido parte de nuestra vida y que de alguna manera ha aportado sobre nuestro desarrollo, sobre nuestro crecimiento y nuestro conocimiento, ¿no es cierto? Entonces tenemos que darle su lugar a esa persona y no la vamos a olvidar, no luchemos por olvidar, especialmente ustedes adolescentes que tal vez me están viendo, es que no le puedo olvidar a esa persona, es que no lo vas a olvidar, nunca lo vas a olvidar. Lucha por recordarlo, muchas cosas cambian, pero el amor trasciende, es decir, tiene que transformarse. ¿Ok? Aceptamos, no olvidamos. Continuamos. Y ya estamos prácticamente en el final. ¿El duelo termina en algún momento? Sí. Y ese es un gran mensaje de esperanza que todas las personas que estén atravesando por un duelo tienen que saber que tan importante es decirle esto a la persona que está en un velorio, en un sepelio inesperado, y que llegues y le des esa esperanza y le digas, esto va a tener un fin, el duelo, este dolor va a pasar. Eso es muy importante saber y darle esa esperanza a esa persona. ¿Sí? Sí va a terminar en algún momento, cuando alcanzamos la plenitud, aceptamos, recolocamos a esa persona y empezamos a amar de otra manera. Sí, que importante es conocer y aprender sobre nuestro proceso de duelo. Esta ha sido una conferencia que me ha gustado muchísimo compartir con ustedes. Partes importantes de este libro que se llama La Caja Púrpura, que tiene el objetivo principal de poder ayudar a las personas que han perdido un ser querido y que están pasando por este proceso. Este libro, La Caja Púrpura, es un libro que recoge toda mi experiencia como doliente y que tiene tips y tiene, como dice, que es un manual y una hoja de ruta que te lleva por el camino y te dice lo que está bien, lo que está mal. Sobre todo te cuenta la experiencia, cómo ha sido, que no permite que tú te sientas solo en esto. Tienes que saber que no estás solo, que hay muchas personas que hemos logrado trascender la pérdida y hemos logrado hacer herramientas como estas para otras personas que también están pasando por lo mismo y puedan tener una luz en su camino. Te cuento también que este libro, La Caja Púrpura, se ha transformado a través de estos 5 años o 4 años que ya ha sido lanzado. Según el requerimiento de las personas, se ha convertido en una caja de condolencia que puede llevar en esta cajita color madera y blanca. Viene con su tarjetita de condolencia y su separador. Este es el número al que te tienes que comunicar, y hacemos entregas de delivery en Santa Cruz y a nivel nacional. Este código de barras puedes escanearlo y ahí está mi número de teléfono. Yo feliz de haber compartido con ustedes toda esta información
y de haber tenido la oportunidad de acercarme y de poder comunicar sobre este tema que es tan importante para nuestro desarrollo de nuestra vida. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, Olga. La verdad que este es un tema muy importante, ¿no? Como usted te explicaba, no solamente son los duelos por la pérdida de un ser querido, ¿no? También hay duelos en diferentes etapas, ¿no?, de nuestra vida, diferentes cambios que tengamos. Todo cambio genera un duelo y la verdad que a veces los dejamos pasar, a veces no le damos importancia, ¿no?, su debida importancia, y eso se va acumulando, hasta que llega un momento en que ya nuestro cuerpo y nuestras emociones no resisten, ¿no? Sé que importante que es todo lo que usted nos ha explicado en esta conferencia. Esperamos que las personas que están en casa de igual manera hayan estado atentas a la conferencia y hayan podido absorber todo ese conocimiento que siempre nos comparte Olga a través de sus conferencias de pérdidas y duelo. Así que muchísimas gracias, señora Olga. Estamos felices de haberla tenido nuevamente en las pantallas de la Biblioteca Departamental. Su número está en pantalla para las personas que deseen comunicarse con ella y poder acceder a el libro La Caja Púrpura o a la Caja de Condolencias. Muchísimas gracias, licenciada. Yo soy la agradecida por este espacio que crean ustedes. Hacen un aporte muy importante a la sociedad y eso quiero reconocer y agradecer. Y estoy para servirles en cualquier momento, así también a las personas que en este momento están atendiendo la conferencia. Yo feliz, soy feliz cuando hacen preguntas. A mí me encanta que las personas se interesen en este tema. Como usted decía, no tomamos atención a estos temas que son vitales para nuestra vida, para nuestro desarrollo y nuestro buen vivir, porque finalmente si tenemos un duelo trabajado, un duelo sano, podemos también tener mejor calidad de vida con nuestra familia. Yo soy la agradecida y nuevamente para servirle en cualquier momento. Claro que sí, si hay alguien que tenga alguna pregunta, la puede dejar en los comentarios y posteriormente la señora Olga Vallejos va a responderle las consultas que ustedes hayan dejado en los comentarios de esta conferencia. Un abrazo grande, muchas gracias por acompañarnos y apoyarnos, señora Olga. Que esté muy bien. Muchas gracias, muchísimas gracias, un abrazo. Les agradecemos a todos por su participación esta tarde. Esperamos que este tema haya sido de su agrado y compártanlo por favor en sus redes sociales para que así muchas más personas puedan acceder a esta información y vivir de una manera mejor las pérdidas y duelos que están teniendo y que están enfrentando de repente desde hace mucho tiempo atrás. Les recordamos que estamos saliendo al aire todos los días miércoles con actividades infantiles a las 5 de la tarde por las redes sociales de la Biblioteca Departamental y también las redes sociales de Fundación Cotas y por los canales de Cotas también. De igual manera, todos los domingos salimos al aire a las 5 de la tarde, a la misma hora, con conferencias y entrevistas a nuestros invitados especiales. Muchísimas gracias por su participación. No nos olvidemos que se hace gestión trabajando.